vez más, como cada miércoles el Señor nos da la oportunidad de poder compartir la palabra y de que sea su voluntad en nosotros. Amén. Seguimos con la serie que se llama Jóvenes en Acción y Padres en Distracción. El tema de esta tarde se llama Padres que Provocan. ¿Se acuerda que le comentaba que el miércoles pasado le decía, pero yo como padre, ¿qué tengo que ver en una predicación de jóvenes? Y él le decía que como padres tenemos mucho que ver, ¿verdad? Porque el carácter del padre determina el carácter del hijo, ¿verdad? Si a veces al padre le falta carácter, el hijo también le va a faltar ese carácter. Si el padre es de un temperamento fuerte, el hijo también va a mirar eso y va a tener un temperamento fuerte. Entonces hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros como padres y Él, en la luz de su Evangelio, nos va a mostrar en las áreas en las que la mayoría de los padres fallamos. Pero para eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es para vendar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y porque el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, principalmente de los que somos padres, el Espíritu Santo se va a encargar de traer esa convicción a nuestro corazón de lo que necesitamos corregir en nuestras vidas, ¿verdad? Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder presentar delante de tu pueblo la palabra que tú has puesto en mi corazón, en nuestros corazones. De poder, Señor, enseñar con la ayuda de tu Espíritu Santo, no palabras que sean mías, Señor, sino palabras que estén plasmadas en tu palabra. Quita, Señor, de mi boca que yo pueda enseñar algo que no sea correcto delante de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a poder comprender tu palabra y que sea grabada en nuestros corazones, Señor, y que quitemos de nuestra mente, de nuestro corazón, el orgullo, que quitemos de nuestro corazón el querer pensar que ya conocemos todo. Porque cuando pensamos que sabemos todo, tú dices que aborreces al orgulloso, ¿verdad? Y te damos gracias, porque tú has permitido que estemos hoy escuchando esta palabra. Porque es para nosotros, primeramente, para poder ponerla en práctica, Señor, y poder corregir alguna conducta que hay en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Para empezar, quiero comentarles quiero presentarles un panorama. Es un escenario en donde hay una consejería pastoral, en donde está la mamá, el papá y el joven adolescente. El pastor frente a los padres, y los padres han traído a su hijo en búsqueda de algo que les ayude a resolver el problema de ira tan grande que tiene. Y dice que un joven tenía un problema de ira, por eso lo llevaban delante del pastor. Los padres ya no aguantaban más las explosiones de ira que el hijo protagonizaba. Por un lado, la mamá, por otro lado, estaba llorando porque ya no sabía qué hacer con su hijo. Y por otro lado, el padre estaba sentado en un sillón con los brazos cruzados y luciendo cara de enfado y de enojo por el comportamiento del joven. Mientras la mamá se esforzaba por interceder o servir de mediadora entre el padre y su hijo, y el padre y el hijo tenían una controversia en el que el padre le reclamaba al hijo, es que por cómo te portas, y el hijo le decía, es que tú siempre me estás regañando. Y era una batalla que estaban llevando ahí. A la medida que los padres iban hablando del comportamiento de su hijo con el pastor, el adolescente solo permanecía en silencio y respondía con algún comentario feo o molesto. Los tres, y quizás el pastor también, ya no hallaban qué hacer. Aunque el hijo es responsable delante de Dios por su comportamiento, aunque es responsable, consideremos que pudo haber algo que provocara
innecesariamente su enojo. Y aquí como el comercial de Peña Nieto que decía, y aquí me pregunto, ¿y usted qué hubiera hecho? Hay dos pasajes en la Biblia que hablan claramente al respecto de lo que queremos hoy hablar con la ayuda del Dios y del Espíritu Santo, que es el que se encargará de sembrar la palabra en nuestros corazones. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 4, y a lo mejor es un versículo que muchos conocemos desde tiempo que hemos conocido el Evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 4. Amén. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero a mí no me quedó en claro realmente lo que quiere decir Dios en esta palabra, y la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción del Señor. Y otra versión, que es la Biblia, la palabra de España, dice, y vosotros, los padres, no hagáis de vuestros hijos unos resentidos, sino educadlos más bien e instruidlos y corregidlos como lo haría el Señor. Ve que ya nos amplía un poco más el panorama de lo que quiere decir el Señor aquí. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, que incluye a la mamá también, y a la mamá a quien pertenece la mayor parte de las veces la enseñanza en casa. La mayoría de los hogares, la madre es la que se encarga de un mayor porcentaje de la crianza del hijo, porque en la mayoría de los casos el padre es el que trabaja. Ya ahora hay matrimonios o parejas que trabajan los dos y está bien, pero mayormente la madre es la que se encarga de la crianza del hijo. Y el primer consejo del tema es algo negativo y probablemente respeta un hábito pagano común. ¿Por qué pagano? Ahorita vamos a ver, dice, contra la cual los cristianos deberían ponerse en guardia. La irritación de los niños, vamos a manejar niños como jóvenes y adolescentes, era muy común debido a la pérdida de los estribos y la violencia. ¿Se acuerda que las costumbres muchas veces de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, eran que la disciplina de los abuelos, se respetaba a los abuelos, los hijos se tenían que cuadrar ante los papás y por consiguiente los nietos, ¿verdad? Era una disciplina muy estricta. Pero más especialmente lo que no es tan común, los padres que se enojan violentamente cuando los niños desconsideradamente tal vez molestaron en algo que no tenían o no querían hacer deliberadamente y hicieron algo malo. Todo esto, estas costumbres que vienen de tiempos atrás, Pablo lo despreciaba y él no estaba de acuerdo con el modo de enseñanza de los fariseos con los niños. Por eso decía que debían criarlos con la enseñanza del Señor y criarlos en el entrenamiento y amonestaciones. Esas eran las palabras del Señor. El versículo 6 de Efesios dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a nuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este versículo engloba dos palabras, que una están escritas en griego y una se lee peideia, que quiere decir educación, y la segunda es noutesía, que quiere decir amonestación. Pero estas palabras dice que no se definen fácilmente por sí solas. Se cree que la primera palabra, peideia, denota la disciplina del entrenamiento junto con las recompensas y los castigos. Y la palabra noutesía incluye instrucción, amonestación. ¿La amonestación en qué? En el Señor, tal como Pablo decía que estaba inspirada en amor, en la educación de parte del Señor.
inculcar principios sanos en la vida del niño, del joven, del adolescente. Y estas palabras juntas quiere decir que el padre tiene que entrenar a los hijos en buenos hábitos, advertirles de sobre todas las cosas, proteger contra los males, enseñarle la moral, alentarlos en oración, leer la Biblia a fin de que puedan alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Fíjese, todas estas palabras, todo lo que quiere decir, todo lo que quiere dar a entender y un simple versículo. Que uno como padre tiene que entrenar a los hijos en buenos hábitos, advertirle de los peligros, protegerlo de los peligros, enseñarle la vida moral, una moral buena. Fíjese, alentarlos en la oración, alentarlos a leer la Biblia, a fin de que ellos procedan al conocimiento de Cristo, ¿verdad? La otra escritura en la Biblia es Colosenses capítulo 3, versículo 21. Y habla algo similar de lo que hablaba Efesios. Y es muy corto. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, ¿a quién le habla? A los padres. Dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Y aquí el texto griego de la palabra padres no incluye a la madre, solo se refiere al hombre como padre. Nuevamente la versión, la palabra, Biblia la palabra, que es española, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 21, por vuestra parte, o sea, de parte de ustedes, padres, educar con tacto a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y qué es desalentarlos? Es hacerlos entristecer, bajarles la moral. El comentario bíblico de un hombre que de apellido Nicol dice, sin duda el sentimiento moral de la época de Pablo llevó la autoridad de los padres a un extremo. Sabemos que Pablo, antes de conocer el Evangelio, era un maestro de la ley, pero era el perseguidor de la iglesia. Entonces lo que él enseñaba antes era ser un extremista en la educación de los hijos. Ya cuando él aceptó a Cristo, cuando él se convirtió a Cristo, él cambió la manera de ver la educación de los hijos. ¿Por qué? Porque él ya tenía el conocimiento de la verdad. Y él ya sabía que antes de ser autoritarios tenía que haber amor para con nuestros hijos. Dice, y no debemos dudar en admitir que la idea cristiana del poder de un padre y la obediencia de un hijo ha sido mucho más suavizada a través de los años, pero el ablandamiento ha venido de la mayor prominencia dada al amor, ¿ve? Se ha ablandado, se ha reformado, por decirlo así, la educación, la disciplina, no dejando atrás ni olvidando la corrección que es del Señor, pero se ha vuelto enfocada en el amor. Parece que nuestra actual vida doméstica necesita urgentemente el mandato de Pablo y no se puede dejar de ver que hay una gran falta de interés en este asunto en muchos hogares, mayormente cristianos, como reacción quizás a la demasiado grande severidad de tiempos pasados. Muchas causas conducen a esta relajación que es mal enseñada de la autoridad de los padres. En nuestras grandes ciudades, especialmente entre las clases comerciales, los niños generalmente están mejor educados que sus padres y que sus madres. Saben menos de luchas tempranas y uno a menudo ve un sentido de inferioridad que hace que un padre dude en mandar, así como una ternura fuera de lugar haciéndolo dudar en prohibir. Se ha sobrepasado los límites y se ha caído en un conformismo sobre la educación y la disciplina de los hijos, en los cuales yo sé que la mayoría de nosotros hemos dicho comentarios como este: es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ¿verdad? O es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Y es correcto,
pero le hemos quitado a nuestros hijos ese camino, ese pequeño espacio que ellos tienen que vivir. O también ha escuchado cosas como, es que yo le quiero dar a mi hijo lo que yo no tuve de pequeño, ¿verdad? Y hemos cometido un grave error. Hemos convertido las palabras de decirle a nuestro hijo, ¿te gustaría? Ya el padre ya no ha olvidado la autoridad de mandarlo y de corregirlo. Le preguntan, ¿quieres ir a la escuela? En vez de decir, tienes que ir a la escuela. Es descortés poner sobre los hombros de los jóvenes el peso de demasiada libertad e introducir a los corazones jóvenes demasiado pronto en la triste responsabilidad de elegir entre bien y el mal. ¿Vea? Han quitado y le han dado libertad a los jóvenes de decidir sobre ellos, pero no han pensado en que es mejor poner en los corazones de los jóvenes, aun que sean pequeños, la responsabilidad de elegir entre bien y el mal. Sería mejor y más amoroso y por mucho posponer ese día, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los padres no quisiera que sus hijos crecieran, ¿verdad? Quisieran que se quedaran pequeños y que ellos no tuvieran que conocer el mundo, cómo es de malo y cómo está dañado el mundo cada día más. Como padres quisiéramos encapsularlos, ponerlos dentro de una burbuja. ¿Para qué? Para que nada les pase, para que ellos no tengan que sufrir todas esas cosas. Pero nos vamos a los extremos y los sobreprotegemos. En cuanto a los niños, aquí está la única cosa que Dios quiere que hagan. Y les dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Verdad que no dice en ciertas cosas? Dice en todo. Cuando te mandan, cuando te dicen, cuando te ordenan, haz esto, no hagas esto. Solo tienen que obedecer, no tienen que cuestionar. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué no lo hace mi hermano? ¿Y por qué si tú no lo haces? Ellos ven el ejemplo en nuestras vidas. ¿Es correcto eso de que debería bastar solamente una palabra para que los niños obedezcan? Pero los niños también pueden recordar que es agradable y justo de ver lo que los padres hacen por ellos. Es correcto que los niños y que los jóvenes vean el ejemplo de sus padres. ¿Para qué? Para que ellos recuerden y para que ellos puedan comprender cuando van creciendo los sacrificios y las luchas que hacen los padres porque ellos estén bien. Hay una historia en un libro que se llama Padres Fieles y dice... Es la historia de un doctor que se apellida Johnson. Dice que cuando era un hombre ya mayor, ya siendo un doctor, dice que se paró en una plaza del mercado en Inglaterra, en el centro de Inglaterra, con su cabeza descubierta mirando al cielo y la lluvia cayendo sobre él, en un recuerdo arrepentido de la desobediencia infantil a su padre muerto. No hay nada más amargo que las lágrimas tardías por los agravios cometidos contra aquellos que se han ido más allá del alcance de nuestra penitencia. Por eso dice, hijos, obedecer a tus padres. ¿Para qué? Para que cuando Dios llame a nuestros padres a su presencia, no estemos llorándole, llevando mariachis al panteón, recordando todo lo que pudimos darles en vida a nuestros padres. La ley para los padres está dirigida a los padres. En parte, ¿por qué? Porque la ternura de una madre tiene menos necesidad de la advertencia. Siempre la madre, en la mayoría de los casos, es la de un corazón más sensible, ¿verdad? La madre es la que comprende más, la madre es la que sobrelleva todas las cosas, e inclusive la madre es la que lleva todos los secretos que los hijos le cuentan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como padres, hombres, a veces alejamos a nuestros hijos cuando ellos quieren contarnos algo o quieren decirnos algo.
la regla más rigurosa de un padre, y en parte porque se considera que es el padre el jefe de familia. ¿Cuántos jefes de familia hay aquí? ¿Verdad? El consejo está lleno de sagacidad práctica. ¿Qué es esta sagacidad práctica? Es la habilidad de comprender las cosas y percibir con claridad lo que conlleva. La misma palabra nos da el entendimiento. Si nosotros no vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, ella dice que ella misma, al momento de leerla, el Espíritu Santo nos da ese entendimiento para comprenderla. Y no solamente vamos a leerla por leerla. Al momento de leerla, vamos a comprenderlo y vamos a recibir lo que Dios nos está hablando. Y usted se puede preguntar a todo lo que hemos hablado y a todo lo que hemos comentado, como le decía, ¿yo qué tengo que ver? Surge una pregunta y yo sé que muchos o en sus corazones, en lo más profundo de su corazón puede estarse haciendo esta pregunta. ¿Cómo puedo yo provocar a ira a mis hijos? Si yo lo único que hago es tratarlo bien. Le doy escuela, le doy comida, le suplo todo lo que necesita. Pero la educación y la corrección y la amonestación del Señor va mucho más allá de lo que nosotros como padres podemos proveer. Y la teoría de Pablo dice sobre la educación de los hijos está estrechamente relacionada con su doctrina central, que es el amor, es la vida de servicio y la fe al Padre de la justicia. Para él la esperanza, la alegría y el amor confiado son la base de toda obediencia. Cuando un niño ama, confía, pero cuando un niño teme, no va a obedecer. Padre dice, tenga que pensar y no sea tan exigente y tan caprichoso, sino será como el hombre de la parábola, que su amo le dio los talentos para que los trabajara, pero este hombre los escondió. ¿Por qué? ¿Por qué los escondió? Porque dijo, mi amo es severo, es malo, y si lo pierdo, me va a llamar la atención. Entonces no podemos como padres ser orgullosos, caprichosos y demasiado exigentes con nuestros hijos, porque lo único que vamos a lograr como padres es que nuestros hijos escondan sus talentos, en lugar de que como padres podamos explotarlos con la ayuda de Dios, no explotarlos de mandarlos a trabajar, sino llevar más allá y aumentar los dones y los talentos que Dios ha puesto en la vida de nuestros hijos. La obediencia de los niños debe alimentarse del amor y de la alabanza. De la alabanza que cantamos aquí, no. De la alabanza que usted puede darle, de los elogios que pueda darle, para que él se sienta a gusto. El miedo, dice, paraliza la actividad y mata el servicio. Ya sea que se acobarde el niño en su corazón ante su padre porque tenga ese temor. Dice que deberíamos convertir a nuestros hijos en nuestros compañeros de juego, enseñarles a pensar como sus confidentes, tratar de mantener a nuestros hijos lo más cerca y lo más alejado de cualquier persona. Y entonces cuando nosotros actuamos de esa manera, el hijo o nuestros hijos van a ver como padres nos preocupamos por ellos, y entonces, sin que usted se esfuerce, usted va a tener la autoridad absoluta de sus hijos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Amén. Dice, sigue leyendo el comentario bíblico. Dice, todo ministro cristiano debe mantener los ojos abiertos, porque debe ver que no hay ninguna instrucción religiosa que valga la pena llamar por su nombre en un gran número de hogares que profesan ser cristianos.
y está obligado a insistir muy seriamente en sus oyentes la cuestión de si los padres y madres cristianos entre ellos cumplen con su deber en este asunto. ¿De qué está hablando aquí? Habla de que si nosotros como padres tomamos ese tiempo de enseñarle la palabra a nuestros hijos, de orar con ellos, de platicar con ellos, de sus necesidades. Muchos de ellos, dice el comentarista, dice, me temo que nunca han abierto la boca con sus hijos sobre temas religiosos. Y esto es una pena y una vergüenza, que hombres y mujeres con algún conocimiento de la verdad, ellos no hayan hablado de estas cosas con sus hijos, dando a entender que si como padres no les hemos presentado el Evangelio a nuestros hijos, aún a una edad temprana, no los estamos amando del todo. ¿Por qué? Porque si usted ama a sus hijos, usted tiene que advertirles de todos los peligros y tienen que conocer la verdad. Moisés le dijo a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, cosas que él tenía que hacer, ¿verdad? En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 6 al 9, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una vez, ¿verdad que no? Dice una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio y escríbelos, dice, en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. Aquí nos da otro panorama de lo que Moisés le decía a Josué. Dice, repíteselos a tus hijos, ¿verdad? No solamente se los digas una vez y con que ya se lo dijiste una vez y no, pues ya se lo dije, ya lo sabe, ¿verdad? A veces repetimos más cosas que no tienen que ver, como levanta tus zapatos, levanta tus zapatos, levanta tus zapatos, y el hijo ni en cuenta. Así como nosotros como padres les repetimos las cosas para que ellos obedezcan, dice el consejo de Moisés, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones con tus hijos, en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando vayan de paseo, cuando vayan al cine, cuando vayan a X cosa. Siempre hay un momento para que nosotros como padres podamos hablar de la palabra de Dios. Dice cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y qué es lo que pasa cuando en la noche, cuando ya es hora de irse a dormir? En vez de decirle, hijo, vamos a orar, hasta que a veces nos reclama, hoy no oramos, ¿verdad? Dice, en vez de decirle, vamos a leer la Biblia o vamos a orar antes de dormir, ya, vete a dormir, córrele rápido, ya, tarde, mañana vas a ir a la escuela. O antes de levantarse, al levantarse, en vez de decirle un buenos días, le decimos, ya, levántate, ya es tarde, córrele. Dice, átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Bueno fuera que literalmente nos grabáramos las palabras del Señor en nuestra frente para que cuando estemos frente a nuestros hijos, ellos las vean. Perdón. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Tanto Efesios como Colosenses hablan del comportamiento pecaminoso de un padre, y la palabra que en el griego significa papá puede ser traducido a veces como padres. Esto según el nuevo diccionario Strong de palabras griegas en el Nuevo Testamento. El papá dice que tiene la mayor responsabilidad de educar al hijo, pero ambos padres pueden provocar la ira de sus hijos. Y esto corresponde a acciones habituales que con el paso del tiempo llegan a tener este efecto en el niño. No se trata de un caso de que solo haya sido una vez, sino que es un estilo de vida. Y no estamos hablando de un caso donde el padre solamente una vez o dos veces le llama la atención al hijo por algo que hizo mal, sino que es algo que repiten y con el paso del tiempo hace que el hijo tenga este enojo
y con el paso del tiempo se desanima. Todos somos responsables por nuestros propios pecados, eso es correcto. Cada quien va a dar cuenta a Dios por sus vidas. Y nada de lo que hacen los padres va a determinar la manera en la que el hijo reacciona. Pero el deseo de los padres ha de ser facilitar que su hijo piense y haga lo correcto. Y vamos a entrar a los puntos en los cuales vamos a poder darnos cuenta como padres en qué aspectos estamos fallando. Yo antes de escribir esto, el Señor, como siempre lo repito y lo digo, creo que cuando el Señor nos llama a hablar de su palabra, primeramente Él nos confronta a nosotros, porque no podemos enseñar algo que Dios no ha plantado en nuestros corazones. No podemos enseñar sobre el amor de Cristo y no amar a nuestros prójimos. No podemos enseñar todas las cosas que el Señor tiene escritas en su palabra si primeramente no las vivimos. Y como padres tenemos que despojarnos de nuestro orgullo y decir y pensar en que a veces la estamos fallando. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a permitir que Él hable a nuestro corazón. Y yo estoy seguro que a cada uno de nosotros Dios nos va a hablar en esta primera parte. Bueno, es tercera parte, pero es la primera parte que hablamos sobre los padres. El padre número 1 y el que encabeza la lista es el padre orgulloso. ¿Qué es un padre orgulloso? El padre orgulloso probablemente dice que se gana el primer lugar en esta categoría de provocación a los hijos. No admitirán nunca que están equivocados. Si su hijo se atreve a decirles con amor que se han equivocado, los hijos salen regañados fuertemente o son castigados. ¿Por qué? Porque no respetaron a sus padres. Un padre orgulloso es un padre que lleva una vida hipócrita y el mensaje que recibe el hijo resuena en su mente, en la mente del hijo, con las palabras que el padre puede decirle: haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿verdad? Nos escudamos en decir este argumento y cuando lo decimos nos sentimos victoriosos, podemos decir: aventé un gran argumento. Pero no podemos escondernos en estas palabras, ni podemos escudarnos en un comportamiento equivocado y querer desviar la atención de nuestros hijos, como lo hace el gobierno con las cortinas de humo, ¿verdad? Cuando hace otra cosa para desviar la atención del pueblo hacia otro lugar. Estos padres frecuentemente humillan al niño en privado a la vista de otras personas o a la vista de otras personas. Y existe una falta de sensibilidad hacia el niño, inclusive hacia otras personas. O sea, el padre no es parejo con los niños, con los adultos. Frecuentemente lo que les preocupa es la opinión que tienen otros de ellos. Su orgullo los enceguece para que no vean su culpabilidad y es casi imposible que ellos admitan que han cometido un error. Los padres orgullosos no escuchan consejos. La culpa siempre la tienen las demás personas y no se fijan en la paja de su propio ojo y esto los vuelve orgullosos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? En Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la mayoría de los casos un padre como este no es creyente, en la mayoría de los casos, pero hay casos en que el padre sí es creyente. Mas hay un porcentaje estimado alto en que los padres creyentes tienen este tipo de conducta también. Pero hay buenas noticias para el padre que es orgulloso. Si es que éste llega a humillarse y arrepentirse y pedir perdón primeramente a Dios y luego a sus hijos, Dios lo va a perdonar, pero tiene que enmendar su camino. Ese es el padre orgulloso. Otro tipo de padre, dice, es el padre que se desespera. El padre que se desespera es aquel que siente lástima de sí mismo. Frecuentemente hace repaso mental
de remordimientos o de cosas en su mente. Todo es oscuridad, todo está mal, no hay algo que le infunda esperanza. Siempre para él es demasiado tarde para algo, ya no hay tiempo de recuperar lo perdido, ya no tiene caso intentarlo, etcétera. Son como decía el pastor una vez, soy el hermano gusano, se sienten como unos gusanos. Quienes viven al lado de un padre como este frecuentemente tienen que preguntarse qué es lo que sucede con nosotros. ¿Y ahora qué hicimos? ¿Y ahora qué pasó? Porque hasta el más mínimo movimiento a este padre lo desanima, lo tira. A nadie le gusta estar en compañía de un padre como este, ni siquiera a sus hijos. El padre que piensa, ay, es que el vaso está medio vacío, o ay, pobrecito de mí, es un padre que desespera a sus hijos. Hasta se vuelven espirituales, entre comillas, y un ejemplo que podría decir este padre es el Salmo 42. Y hasta lo sacan de contexto y lo usan solo para su conveniencia, y se hacen las víctimas y dicen, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y hasta lo recitan. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Este es un pensamiento que él piensa que solo lo malo le pasa a él, en comparación de otro padre que podría decir, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ve las comparativas de las palabras de los padres. El padre que se desespera, no se le ocurre expresar gratitud o esperanza o dar esperanza a su hijo a pesar de lo que haya ocurrido. Es incapaz de asegurar a su hijo que Dios lo sostendrá, y para quien es creyente hará que todo contribuya a su bienestar y llegue a ser más como Cristo, ¿verdad? No le da esa esperanza al hijo de decirle, todo va a estar bien, hijo, vamos a tomarnos de la mano de Dios. Otro tipo de padre dice que es el padre controlador o airado de enojo, no de aire. Padres orgullosos y desesperados no son los únicos que provocan a sus hijos. También lo hace un padre que es controlador. Son padres que exceden el autoritarismo y usan palabras de ira y un tono de voz áspero y feo para manotear a sus hijos a comportarse de cierta manera. Frecuentemente se enseñorean de sus hijos en vez de guiarlos amorosamente. Esta clase de padre no es sufrido con la gente. Ser sufrido significa simplemente soportar las diferencias, pero un padre controlador, airado, piensa que quien no adopta su parecer está en contra de él. No son amables ni pacientes y son egoístas, pues prefieren su propia manera de pensar y de hacer las cosas, y dice que no se parecen en nada a Dios, ¿verdad? Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y este es lo que no hace el padre que es controlador. Más bien son como el hombre airado que dice Efesios 4:13, que quitemos de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el padre es lo que no hace. Es muy provocador para un niño el tener que vivir bajo esta clase de manipulación y falta de amor. Al comienzo, el niño simplemente tiene miedo de la reacción de sus padres, y esto le causa confusión porque él nunca sabe lo que hará, y que lo que hará que sus padres se enojen y pierdan el control de sí mismos. Eventualmente el niño se tornará enojado y amargado. ¿Por qué? Porque va a ver que siempre están así sus padres y él va a tomarlo como normal. Y con el paso del tiempo el niño probablemente va a desanimarse y se le hará normal, y es lo que decimos, que los niños crecen con un patrón. O lo que le decía, los hijos reflejan el carácter de los padres y crecen con un patrón de vida equivocado, y cuando se casan o tienen su familia, estos niños repiten, cuando ya son adultos, repiten los mismos patrones de vida que sufrieron cuando eran niños y quieren repetirlos con sus hijos.
Pero Dios es misericordioso y Dios puede cambiar los corazones, amén. Y Él nos ayuda a enfrentar todas esas situaciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando el padre recapacita en su corazón y dice, yo no quiero repetir lo mismo, yo no quiero vivir lo mismo que viví en mi casa cuando vivía con mis padres. Pero si no rinde su voluntad al Señor, va a ser muy difícil y no va a poderlo lograr solo. Porque esta es una batalla que se lucha día con día, porque cada día que él vivió en la casa de sus padres, él vivió un patrón y no cambiaba y no cambiaba. Mas ahora que él es un padre de familia, él ha decidido no hacer lo mismo. Pero si no está afianzado en el Señor y si no se deja guiar por el Espíritu Santo y si no es sensible a lo que Dios quiere hacer, él por más es que se esfuerce en sus fuerzas, no lo va a lograr. Dios es el que da las fuerzas, ¿verdad? Dios dice que dice la Biblia que Dios da las fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Y usted sabe qué es lo que hace el búfalo cuando está en una batalla. Dice que el búfalo, ellos chocan sus cabezas. Pero cuando un búfalo ya se siente cansado, ya se siente que va a perder la batalla, dice que éste se arrodilla. Y por más que el otro búfalo adversario quiera tumbarlo, cuando está de rodillas el búfalo es inmovible, no lo puedes mover. Entonces el búfalo adversario lo que hace es se rinde y se va. Fíjese cómo Dios pone sus ejemplos de una manera en que está bien explicado lo que nos quiere decir. Dice que Él da fuerzas como las del búfalo. En nuestras fuerzas no podríamos, pero cuando Él pone las fuerzas como las del búfalo, ¿qué tenemos que hacer? Ir de rodillas ante su presencia y decirle, Señor, ya no puedo. No puedo seguir con esta situación. Y aunque Él se esfuerce y si se somete a la voluntad de Dios, este padre va a lograr hacer cambios en su vida. Va a ser difícil, sí, pero el patrón de vida que él tenía en su mente, lo que vivió día con día, Dios lo va a ayudar a quitarlo un día a la vez. Amén. Otro de los padres que provoca ira a sus hijos dice que es el padre que siempre está cambiando las reglas. El padre que diariamente cambia las reglas vuelve al niño a vivir bajo un reglamento y consecuencias que cambian con frecuencia. ¿Le suena familiar eso? Puede que haya tantas reglas que nadie en la familia o en el hogar sea capaz de cumplirlas o de acordarse siempre de todas. O puede que estas reglas sean ignoradas todo el tiempo o de vez en cuando. Imagínese que en su empleo, imagínese que usted trabaja en un restaurante, ¿no? Y en X puesto. Y usted como trabajador, la política de la empresa dice que tiene derecho a ir a comer con su familia una vez al mes, gratis, sin pagar nada. Esa es la política de la empresa. Pero imagínese que es su día de descanso en el que usted puso el tiempo y acomodó todo para ir con su familia a comer al restaurante, porque es la política de la empresa, y a la hora de entrar, le dice la hostess, ¿mesas para cuántos? Y ya le dicen, para 5. Y a la hora de ordenas su comida, y a la hora de pagar, te traen la cuenta. Y tú como trabajador dices, oye, pero yo trabajo aquí, la política dice que yo tengo derecho una vez al mes de venir a comer con mi familia. Ah, sí, pero fíjate que este mes no se va a hacer válida. Este mes no hay esa política, esa promoción. Es lo que pasa con estos padres, ¿verdad? Un día le dicen, te vas a dormir temprano, te vas a dormir temprano y te vas a dormir temprano. ¿Y qué hacen los padres? No se van a dormir temprano. No llevan las reglas, no llevan a cabo las órdenes que ellos mismos impusieron, ¿verdad? ¿Qué haría usted en ese aspecto? ¿Qué haría usted si llegara a ir a comer con su familia, si usted fuera el trabajador y le dijeran, no, esta política hoy no la vamos a hacer válida?
probablemente usted renunciaría a su trabajo y diría: esta empresa no trata bien a sus empleados. Lo mismo pasa con el niño. Por supuesto que no hay nada de malo en tener reglas y normas en la familia, pero deben estar basadas en sabiduría y constancia, y tener consideración a la misericordia y ponerlas primeramente en práctica cada uno como padre. El egoísmo, la pereza o cansancio pueden llevar a un padre a cambiar los reglamentos constantemente. Dios nos dice que no seamos perezosos, y eso es lo más importante, y en Romanos 12:11 lo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo que requiere diligencia como un padre? Poner cuidado en esas situaciones. Otro tipo de padre dice que es el padre que exagera. El padre que exagera dice que son padres que piensan y usan la palabra siempre, nunca, todos o millones de veces, ¿verdad? Te he dicho miles de veces, siempre te portas mal, nunca me haces caso, todos son diferentes a ti. ¿Sí la has usado? Yo sí. Hay que aceptarlo, hermano, hay que aceptarlo. En lugar de manejar cada asunto individualmente, incluyen todo a una misma conversación. El resultado viene a ser con frecuencia algo que no es verdad, y el niño es provocado a enojo por esto y se pierde el enfoque sobre lo que ha hecho mal. Comenzamos a regañarlo y empezamos a sacarle un montón de cosas, y al último el niño ni supo ni por qué lo regañaron. Y como me dice Kena, ¿y ahora qué hice? Porque empezamos como padres a decirle y a veces descargar nuestro enojo en ellos, y a veces los regañamos por lo que hizo hace 1 año, 2 años, y eso causa conflicto en el niño de decir: bueno, no me está corrigiendo por lo que hice ahora, me está diciendo cosas que ya hice en el pasado, y eso, ¿saben qué nos vuelve? Y va a sonar duro, pero ¿quién es el que le recuerda su pasado? ¿Quién es? Satanás es el que nos recuerda su pasado. Y cuando nosotros nos volvemos así con nuestros hijos, nos estamos pareciendo a él, recordándole al hijo lo que hizo mal. No, cuando debe de ser corregirlo en el momento por lo que hizo y decirle: las consecuencias de tus actos son estos y es lo que vas a recibir. Dice que la exageración puede resaltar dramáticamente lo que se ha querido decir, pero es simplemente una manera de mentir. En lugar de mentir o generalizar hasta el punto de caer en mentira, el deber de cada uno de nosotros es que desechar toda mentira y hablar con la verdad, dice la palabra. Quitar todo el montón de palabrerías y decirle: ¿sabes qué, hijo? Hiciste esto y tengo que corregirte por esto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así. No porque yo quiero, no porque yo lo digo. Si yo quisiera y dijera, diría muchas cosas. Pero tenemos que basar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a la palabra de Dios. Las palabras exageradas solo sirven para exasperar al hijo. Más bien, hay que limitar nuestras palabras al tema que sucedió y ser amables con un tono de voz. Y eso recuerda la carta que Pablo le escribió a Timoteo y las instrucciones que le dio en 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a su voluntad. Si nosotros amonestamos a nuestros hijos limitando nuestras palabras a lo que realmente es el problema, con una manera de hablar que ellos puedan entender, dice: quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Hay muchos padres que están luchando con sus hijos, jóvenes, adolescentes, que ellos no quieren nada del Señor. Ellos ni siquiera quieren poner un pie en la iglesia. ¿Por qué? Porque han tenido un mal ejemplo, y como padres nos cuesta reconocer cuando fallamos.
porque nos escudamos a veces en decir, es que a mí nadie me enseñó a ser padre, es que a mí nadie me enseñó a cómo educar a mis hijos. Pero ahora que conocemos la verdad, ahora tenemos un libro que nos dice cómo criar a nuestros hijos. Lo único que tenemos que hacer es leerlo y ver de qué manera nosotros podemos convencer con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio a nuestros hijos y que ellos vean la veracidad de lo que hablamos. Porque como decía una predicación que escuché, decía, el padre puede ir a la iglesia y ponerse una máscara de bueno y saludarte con un amor, con una calidez, hermano, Dios te bendiga, pero llegan a la casa y se quitan esa máscara y son otras personas. En la casa no quieren levantar ni las chanclas que se quitan y las dejan donde sea, no son acomedidos a barrer. Pero en la iglesia, pastor, yo lo hago, yo esto, yo lo otro. La casa es el primer ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Amén. Otro de los padres en esta lista dice que es el padre que siempre tiene que ser perfecto. Un padre que tiene que ser perfecto dice que promueve un estándar inalcanzable en sus hijos. Es impulsado por su propio orgullo, el orgullo del padre, y es irónico porque ni el mismo padre puede ser perfecto, ¿verdad? ¿Quién es perfecto? Solamente Dios es perfecto. Instantáneamente este tipo de padre se convierte en un hipócrita. Le ponen tareas como que la alcoba del niño o su cuarto tiene que estar en un estado súper limpio y súper ordenado, todo en su lugar, todo como sea humanamente posible. Pero los corazones de los padres están llenos de orgullo y se autoexaltan de eso. Es que mi hijo es bien educado, es que mi hijo es bien portado, es que mi hijo es bien ordenado, él tiene bien limpio su cuarto. Mi hijo donde quiera que va se porta bien. ¿Tú lo has escuchado? Yo sí. Mateo capítulo 23, versículo 4. Cuando esté ahí, diga un amén bien fuerte. Capítulo 23, versículo 4. Dice que este tipo de padre que quiere ser perfecto se viene pareciendo a los fariseos de ese entonces. Mateo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso dice Mateo 23, versículo 4. Padres como estos suelen perder oportunidades de alentar a sus hijos porque se enfocan más en cubrir pequeñas imperfecciones. Si el niño no se rebela contra las normas de los padres que ellos han impuesto, el padre está contento. Pero si el hijo llegara a desobedecer las órdenes o llegara a cometer el mínimo error con este tipo de padre que quiere que todo sea perfecto, el niño o el joven puede llegar a ser tan obsesionado por su desempeño y quiere él también que todo sea perfecto y va a juzgar a todas las demás personas según los estándares que los padres le han impuesto a los hijos. Este es el hijo que llenaría de orgullo a cualquier fariseo. Al instruir a sus hijos, dice, tenga normas, pero no se olvide del punto central, que es Cristo. Usted aplicará la crianza que Dios nos ha enseñado de una manera en que la esperanza de la gracia en su Hijo esté centrada en la palabra de Dios. No todo tiene que ser perfecto, nadie es perfecto delante de Dios, pero a veces ponemos cargas sobre nuestros hijos que a veces ni nosotros podemos llevar. Queremos que ellos no se equivoquen
Y nosotros sí nos equivocamos. Y no queremos que ellos nos digan, papá te equivocaste, mamá te equivocaste. Cállate, chamaco. Tú no me tienes que decir nada, respétame, soy tu padre. ¿Verdad? Otro de ellos dice que es el padre que teme de lo que pensará su hijo y las demás personas. En esta categoría de los padres que provocan, este padre es aquel que teme lo que pensarán de él, primeramente su hijo, su familia y todas las demás personas. Esto muchas veces puede paralizar a los padres e impedir que hagan decisiones apropiadas. Este padre suele pensar muchas veces, si hago esto, mi hijo ya no me va a querer. Si lo obligo a hacer lo que tiene que hacer, ya no me va a perdonar. Si le digo que lo que hizo está mal, se va a enojar conmigo. El padre que piensa, sobrepiensa las cosas. ¿O qué dirán otros de mí y de la forma en la que crío o educo a mis hijos? Este modo de pensar dice que es egoísta e insensato. En lugar de pensar, ¿qué irá a pensar mi hijo de mí? Lo que debería preocuparse es, ¿qué haría Dios en este caso? ¿Verdad? Si nosotros nos preguntamos, ¿qué haría Dios? Nos ahorraríamos a veces muchos problemas, porque Dios en su palabra siempre da un consejo, siempre da una solución para todo. Si usted tiene un problema, usted va a la palabra y usted encuentra la solución a ese problema. Si a veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos, es porque no hemos ido a la palabra y no hemos buscado cómo es que tenemos que hacerle. El temor y la falta de confianza expresados por este padre dice que son motivos de gran provocación para el hijo. Esto se observa cuando un niño mimado de 2 años de edad rechaza a su mamá al no recibir de ella lo que quería. Pero es más triste o será más triste cuando los padres tengan que ir apresurados a pagar la fianza de un adolescente para que salga de la cárcel luego de haber sido arrestado por conducir en estado de embriaguez. El querer agradar a Dios antes que a los hombres y el bienestar del niño debe ser lo que más preocupe a los padres antes que sentirse amenazados por el enojo de su hijo o la opinión negativa de los demás. Si usted es un padre que está guiando o criando a sus hijos y se esfuerza por hacerlo de la manera en la que Dios manda, pues usted no tiene que preocuparse por lo que digan los demás, porque usted está confiado y seguro de que es Dios quien le está poniendo en su corazón la manera en la que tiene que criar a sus hijos. Otro de los padres que está en la lista dice que es el padre sumiso o fácil de manipular. El padre sumiso o fácil de manipular, de hecho, sí anima a su hijo y le enseña a persistir, pero le enseña a persistir en lo que está mal. En su esfuerzo por obtener lo que quiere, muchas veces el padre lo complacerá y se vuelve un necio. El padre debe ser amoroso y compasivo, sí, pero debe ejercer disciplina cuando es necesario, junto a las consecuencias apropiadas. Padres con este estilo de vida con frecuencia están confundidos y avergonzados por la reacción de su hijo. Por eso optan por la salida más fácil y se rinde para mantener la paz con su hijo. Ya, dáselo para que no llore. ¿Verdad? Dale el teléfono para que no llore. Si el niño ya le está dejando en vergüenza delante de todos, porque es un niño que no se sabe comportar. Niños, jóvenes, adolescentes, que los padres tienen que decirles cuando llegan a un lugar, saluda, despídete, te están hablando. Porque llegan a un lugar y ni saludan, se van de un lugar y ni se despiden, están en un lugar y están en su habitación de su cuarto perdidos. Y al padre se le hace fácil decir, ay, está jugando, ay, tranquilo, déjalo tranquilo, no le diga nada, está dormido, no haga ruido, no lo despiertes. O otra, ay, papá, no quiero ir a la iglesia porque ayer me dormí tarde haciendo tarea.
Ah, bueno, no, sí está bien, no vayas, descansa. Bueno, hubiera sido que mi padre o mi madre me dijeran así, pero eran las 7 de la mañana y mi mamá ya me estaba moviendo la cama. Ya levántate porque vas a ir a la iglesia. Ay, ¿verdad? Y esto confunde a los hijos, porque cuando como padre quieres exigirle, él ya está acostumbrado a una manera y se rebelan contra los padres. Al padre que lo están manipulando y no se da cuenta del grave error que están cometiendo en la crianza de su hijo. Se hace o cría hijos irrespetuosos, hijos que no respetan el espacio, el tiempo, las vidas de las gentes, y se vuelven unos hijos sin tacto. Se han encontrado hijos de padres que ellos, sin darse cuenta, cuando usted habla con ellos, tienen una manera de hablar déspota. Se los ha encontrado, una manera en la que ellos son despectivos de la gente, hablan sin importar si va a herir los sentimientos de la otra persona. ¿Por qué? Porque el padre permitió que fueran así. No les inculcó el respeto hacia las demás personas. Y son déspotas, son desagradables, son jóvenes o muchachos o niños, inclusive niños, que le dicen, ay, es que es bien sincero el niño. No es que sea sincero, es que no tiene el tacto, no le han enseñado a ser respetuoso, no le han enseñado a ese joven a ser respetuoso. Claro que todos los niños y los jóvenes tienen su carácter, y Dios nos ha dado un carácter a todos y a cada uno de nosotros, pero una cosa es el carácter y otra cosa es no tener esa sensibilidad de que no te importen las vidas de las demás personas. Y cuando el padre se dejó manipular desde un principio por el hijo, si no actúa a tiempo, va a ser demasiado tarde. Y el hijo va a ser un controlador, como el padre que vimos al principio. ¿Todavía está despierto? Otro de los padres en la lista dice que es el padre que compara, y ya cada vez se va poniendo más interesante este asunto. Dice que el padre que compara, dice, los hijos no son los únicos que pueden manipular a los padres. Dice que también los padres lo pueden hacer, y a veces los padres buscan manipular a un hijo a comportarse mejor o a obtener mejores calificaciones, al ser padres que preguntan esta pregunta, y como experiencia a mí era una pregunta que no me gustaba. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no te comportas como tu hermano? La mayor parte de mi vida, Dios ya sanó mi corazón, pero lo digo como ejemplo, la mayor parte de mi vida a mí siempre me llamaron como mi hermano mayor. A mí siempre me dijeron el nombre de mi hermano, y ya cuando fui creciendo, cuando me hablaban, Abby, y yo, David. Y es una comparativa que el padre, sin darse cuenta, cuando tiene uno, dos o más hijos, está cometiendo un grave error. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Y pensando en un punto, cuando María, la madre del Señor Jesucristo, ¿verdad que dice la Biblia que tuvo más hijos? Imagínense que en estos tiempos la madre de nuestro Señor Jesús está aquí y tiene más hijos. Y Jesús es un hombre que sabemos su historia, ¿verdad? Predicador y siervo de todos, queriendo ayudar a todos, oraba por los enfermos y ellos sanaban, iba y predicaba y hacía muchas cosas. Y imagínense a la mamá del Señor Jesús diciéndole a sus demás hermanos de Jesús, ¿por qué no son como Jesús? Compórtense como Jesús, váyanse a la iglesia a orar, vayan a orar por los enfermos. No hay niño en el mundo que al escuchar esta comparativa con alguno de sus hermanos piense en su corazón caminar por la misma senda que caminó Caín. ¿Sí se acuerda de Caín? Lo que hizo.
Es inevitable que los padres noten diferencias entre sus hijos, es verdad. Los niños pueden ser tan diferentes en sus personalidades, en sus puntos débiles y fuertes de carácter, en su inteligencia, en su dominio propio y hasta en sus talentos. Los niños necesitan ayuda y orientación de sus padres para afrontar sus debilidades, pero los padres deben limitarse a hablar la verdad en amor, como dice. O sea, no compararlos, sino hablarles en amor y hacerle ver, no con comparativa de por qué su hermano sí es más inteligente y él no. Entonces le estás diciendo que es un burro. Comparativas como esa. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si el padre no tiene amor para hablarle al hijo, el hijo no va a tener amor para respetarlo. Ningún hijo necesita que un padre le diga que no es tan bueno como alguno de sus hermanos. La norma de Dios es, si la debilidad del niño es un pecado, como padre mostrarle la gracia de Dios en su trato con el niño y hablándole de la palabra. Si usted como padre ya vio, como dicen por ahí, de cuál es la falla de su hijo, no lo compare con su otro hijo, sino que trátelo según la norma de Dios. Y esto es mostrando la gracia primero. ¿Y qué es la gracia? Es el favor de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos gracia para con nuestros hijos, nuestros hijos, el mundo nos los va a robar, el mundo se los va a comer. Por eso es importante que todo eso sea en la casa. Otro de los padres en la lista dice que es el padre que piensa este pensamiento: déjame vivir a través de ti la vida que siempre quise. Es evidente que los padres cristianos tienen que disciplinar e instruir a sus hijos cuando son asuntos de pecado, de algo que hicieron mal. Pero, ¿qué decir de criar un hijo para que llegue a ser un jugador estrella del equipo de fútbol que es de su preferencia? O en el dado caso de que los padres son cristianos, el deseo de que su hijo sea pastor o misionero. A veces este es el sueño de los padres, pero no es el de los hijos. Si son los padres los que piensan de esta manera de déjame vivir mi vida a través de la tuya, las cosas que le interesan al hijo pasan a segundo término en relación a lo que los padres desean. Estos padres viven vicariamente, o sea que sustituyen los deseos del hijo por los deseos del padre. Y por lo tanto ignoran o no están interesados en lo que ellos quieren. Dios ha dado habilidades a los niños y sus padres deben impulsarlos a desarrollar sus habilidades siempre que sea posible. En este relato, en el libro que les comentaba, que se llama Padres Fieles, una guía bíblica para la crianza para los padres, cuenta una historia de un niño de 6 años de edad que tiene talento en la música. Y él toca el piano y compone algunas canciones, y una de sus canciones dice que la han usado para cantar en la iglesia. Y los padres que hicieron lo metieron a clases de música para que desarrolle su talento en el piano. Este niño tiene una tía, que su tía es concertista de piano, muy reconocida. Y la tía tiene la esperanza de ver que algún día su sobrino tome el mismo camino de ella. Y por consiguiente, la visión que tiene la tía la ha pasado a los padres. Y los padres quieren que el hijo sea igual un concertista que la tía. Pero lo que está por verse es que si el niño va a tener la disciplina para tomar la música como algo serio, como lo hace su tía, o los padres lo van a provocar a que lo haga a fuerza para que se realice el sueño de ellos en la vida de este niño. Pero ellos no saben o no se han dado cuenta que Dios tiene otros planes para este niño, ¿verdad? Los propósitos de Dios son incomparables. Nadie conoce su propósito hasta que se encuentra trabajando para Dios.
Y con este padre de la lista quiero ir terminando por este día. Dice que es el padre que no se involucra y deja que su hijo decida por sí mismo. Este es un padre que a través de la vida de su hijo quiere vivir la vida que siempre quiso personalmente, y es un padre demasiado involucrado en la vida de su hijo. Por otro lado, el padre que no se involucra se mantiene demasiado al margen. Este tipo de padre rara la vez disciplina o instruye a su hijo, deja que haga lo que él quiera, pues puede ser que los padres sean perezosos o tal vez no saben cuál es su responsabilidad de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Permiten que sus hijos tomen decisiones de las cuales los padres tienen que hacer, como por ejemplo si asistir o no a la congregación. Usted le pregunta a su hijo, ¿quieres ir a la iglesia? O le dice, vamos a la iglesia. Es irónico que esta categoría de padre provocador nunca permitiría que sus hijos enfermos decidieran por sí solos si quieren ir al médico o no, ¿verdad? Cuando sus hijos están enfermos le pregunta, ¿quieres ir al doctor? No, ¿verdad? Usted agarra, lo lleva a que lo inyecten. No le pregunta, ¿te van a inyectar? ¿Quiere inyección o quieres pastillas? No. Lo que tenga que ser, eso va a ser. ¿Por qué? Porque queremos que lo que sea mejor para sus vidas. Entonces hay cosas que podemos no preguntarle a nuestros hijos y solamente decidir por ellos. Pero hay padres que todo lo que quieren hacer o todas las decisiones del hijo, le preguntan si están de acuerdo los hijos en las decisiones. De la misma manera que un padre no consulta a su hijo si quiere o no ir al médico, así mismo deberían hacer los padres a la hora de llevarlos a la iglesia y no preguntarles si quieren ir. La palabra es, vamos, cámbiate, vamos a ir a la iglesia. Y aquí surge una pregunta interesante y dice, ¿los padres deberían escuchar los razonamientos que tengan sus hijos con respecto al por qué deben asistir a la iglesia? Y la respuesta es sí, puede escuchar los razonamientos, el por qué su hijo quiere o no quiere ir a la iglesia. Pero la decisión, Dios dice que la ha puesto en los padres. La decisión de llevar a los hijos a una iglesia o que los acompañen a la iglesia, la decisión la ha puesto Dios sobre los hombros de los padres. Y algunas de las otras decisiones que los hijos no deben tener facultad de decidir antes que sus padres son si ir o no a la escuela, si ser o no amables, si comer con la familia o no, porque hasta en la hora de la comida, no quiero comer. Si actuar de una manera que represente peligro para el hijo, cuando ya el padre ya le advirtió y le dijo, no hagas esto porque te va a ir mal. Y el hijo dice, no, como quiera lo voy a hacer. Y el padre ya no lo detiene. Un padre que no se involucra y permite que su hijo decida por sí mismo toma el riesgo de cometer un grave error. Y todavía quedan un par de tipos de padres. Pero hoy quiero dejarlo con este pensamiento. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos haga ese análisis y nos mande a nuestro corazón y nos recuerde la palabra que escuchamos hoy y pensar, ¿qué tipo de padre soy? A lo mejor nosotros estamos pensando que ahí la llevamos, que a lo mejor con luchas la llevamos poco a poco, pero quizás estamos equivocados. Y algo que ponía el Señor en mi corazón, bueno, era un pensamiento mío, pero el Señor me daba la respuesta. Y yo decía, pero el pensamiento de algunos hermanos será, ¿tú qué me vas a enseñar sobre criar a mi hijo? ¿Tú qué me puedes enseñar a mí sobre criar a mis hijos? Ya mis hijos son grandes. Y tú tienes un hijo pequeño que apenas va creciendo. Pero el consejo de Dios no está en aquel que tiene o no tiene, o que puede o no puede. El consejo del Señor está en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que yo pueda enseñar, porque yo sé que me falta mucho camino por recorrer con mi hijo, y a lo mejor pueda que tenga muchos errores,
Pero como decía al principio, esos errores, primeramente el Señor los hace ver en mi vida, para que yo pueda tener la libertad de decir qué es o cómo caminar en la crianza. A lo mejor yo tengo mucho camino por recorrer y me faltan muchos años, pero lo que está plasmado en la palabra, eso no puede cambiar. Lo que está plasmado de acuerdo a las Escrituras en la crianza de nuestros hijos, eso no va a cambiar nunca. Y van a venir generaciones de padres y van a venir generaciones de hijos, y nosotros cada día vamos a ir más grandes y vamos a ir para viejos, y estas cosas se van a repetir en todo momento, en cada año, en cada generación. Y lo mismo que sucede aquí en México sucede en otros países. La palabra de Dios es para todos. Y el Señor nos enseña a aceptar con humildad primeramente y reconocer que a veces como padres le hemos fallado. Y es que esta noche el Espíritu Santo traiga a su corazón si hay áreas en nuestra vida en las que podemos mejorar. No ser perfectos, eso téngalo bien claro. Ningún padre va a ser perfecto y vamos a tener errores, pero hay áreas, como dicen las empresas, áreas de oportunidad en las cuales nosotros podemos mejorar. Y le invito que usted como padre traiga a su hijo el próximo miércoles. Si es duro que ellos lo acompañen, ore al Señor y pídale las fuerzas del búfalo. Y primeramente Dios, estaremos el próximo miércoles, porque tengo un regalo para aquellos padres que traigan a sus hijos. Amén. Dios le bendiga.